El mes pasado iniciamos una miniserie que trata sobre la supuesta existencia de guerras civiles dentro de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Ya vimos cómo, con el ejemplo francés, en esos casos realmente no se puede hablar de guerras civiles. Hoy abordamos otro teatro bélico, el yugoslavo, un teatro muy complejo y que vio la presencia de varios personajes, de varios protagonistas, dentro de lo que algunos han definido como la primera guerra civil yugoslava, pero que en realidad es algo tan complejo que llamarlo guerra civil es algo bastante arriesgado. Hoy veremos por qué. Yugoslavia se ve involucrada en el segundo conflicto mundial en la primavera de 1941. Ya hablamos de esto en el video dedicado a Pedro II de Yugoslavia, el llamado Rey Niño. Pueden encontrar el video en el canal. Pero después de la invasión por parte de las potencias del Eje y el desmembramiento de Yugoslavia, con la partida al exilio hacia Londres de la corte de los Karađorđević, algo se mueve dentro de Yugoslavia, de hecho, más que algo, y se mueve en varios frentes. Algunas entidades, pensemos en los Ustachas, pero también los Domobranci aprovechan la invasión italo-alemana para reclamar una especie de autonomía, una especie de independencia, creando lo que al final serán estados títeres. Pensemos obviamente en el Estado Autónomo de Croacia, teóricamente sometido a la forma monárquica, con Aimone de Saboya, de Aosta, como soberano, como monarca, pero en realidad en manos del Poglavnik, en manos de los fascistas, de los Ustachas o los Domobranci. Los Domobranci que poco a poco toman el control de la provincia de Ljubljana y lo harán después del colapso de la ocupación italiana. Domobranci que tendrán el pleno apoyo de los alemanes, con el líder colaboracionista Leon Rupnik, que se apoyará en las Waffen-SS del general Reisner. Y también tendrá un apoyo político y religioso por parte del obispo de Ljubljana y Gregorio Rochman. Pero no solo existen estas fuerzas. Ya desde el 17 de abril de 1941, varios exmilitares yugoslavos, aquellos que no habían regresado a sus casas, que habían decidido esconderse, comienzan a organizarse. El primer núcleo es el organizado por Dragoljub Mihailović, conocido por todos como Tío Draja. El Tío Draja, un coronel del ejército real yugoslavo de origen serbio, que organiza el primer núcleo de resistencia Draja Mihailović. Es un monárquico, es fiel a su rey, considera que su juramento de lealtad sigue siendo válido y piensa cumplirlo a toda costa. También tiene ideas políticas, Draja Mihailović. Se dio cuenta, por ejemplo, de que las tensiones de los años 30 que culminaron en el asesinato del rey Alejandro Karađorđević se debieron al hecho de la concentración del poder precisamente alrededor de Belgrado y de la monarquía serbia. Draja Mihailović pensaba en una nueva Yugoslavia, libre obviamente de los ocupantes italianos y alemanes, pero reestructurada en una forma federal, manteniendo de todos modos el marco de la monarquía. No es el único líder que emerge, porque en el mismo periodo, el líder de los comunistas yugoslavos, Josip Broz, conocido como Tito, después de regresar a Yugoslavia, organiza las formaciones comunistas en las primeras brigadas y luego en divisiones proletarias. Son los partisanos el núcleo del futuro Ejército Popular Yugoslavo, mientras que el de Mihailović se conocerá como el Ejército Yugoslavo en la Patria. Son dos formaciones completamente distintas, que en la primera fase, en los primeros meses, desde abril hasta septiembre de 1941, incluso intentan establecer contactos. Mihailović, por ejemplo, oye hablar de este Tito, pero ni siquiera conoce su verdadera identidad o su aspecto físico, al grado de que pide una y otra vez encuentros, a veces en los campamentos comunistas, otras veces en el cuartel general del ejército yugoslavo en la Patria. Pero más allá de la simple curiosidad personal, Mihailović y Tito no encuentran puntos en común. Peor aún, encuentran puntos de conflicto, porque son cuestiones puramente políticas. Mihailović es un monárquico conservador y siempre ha profesado una fe anticomunista, no lo oculta. Tito presume el apoyo, al menos inicialmente moral, pero no material, de la Unión Soviética, y pretende reestructurar el Estado yugoslavo, también después de haberlo liberado.
en un sentido soviético, socialista. Son dos visiones completamente opuestas, visiones que están destinadas no a coincidir más que por motivos formales, sino a enfrentarse. Ya desde septiembre u octubre de 1941 se producen los primeros enfrentamientos entre los chetniks, las formaciones del ejército yugoslavo en la patria de Mihailovich, llamados así porque se inspiraban en las antiguas chetas, las viejas bandas que se oponían al Imperio Otomano en siglos anteriores, y los comunistas organizados en brigadas y divisiones proletarias. Además de todo esto, se desarrolla una trama aún más compleja, porque ambas formaciones están en contra de los Ustasha, que son exclusivamente croatas y que persiguen fines de genocidio. Ya hemos hablado en el pasado del campo de Jasenova. También pueden encontrar este tema en el canal en lo que respecta a las colaboraciones de la Iglesia Católica con los ocupantes nazifascistas. En cuanto al ocupante italiano, hay visiones opuestas. Tito lanza a menudo y con gusto a sus partisanos al ataque de las formaciones italianas, que responden con redadas, represalias y la voluntad de aniquilar los núcleos partisanos. Mihailovich tiene otro tipo de enfoque. Ordena a sus hombres evitar atacar al enemigo dentro de los centros habitados, precisamente para no exponer a la población civil al riesgo de represalias. Y por otro lado, busca insistentemente el diálogo con los italianos. A un oficial inglés enviado en misión, lanzado en paracaídas detrás de las líneas en 1943, en abril del 43. Es el mismo Mihailovich quien dice que los italianos no son nuestros enemigos. Al contrario, son nuestros únicos aliados en esta zona. Es fácil entender cómo ese oficial inglés enviado desde Londres por orden de Winston Churchill, que apoyaba oficialmente al gobierno yugoslavo en el exilio, esas declaraciones de Mihailovich provocaron una reacción no exactamente favorable. El hecho es que entre 1941 y 1943 las dos formaciones diferentes, además de combatir a los Ustasha, los Domobranci y las formaciones alemanas, también luchan entre ellos. No encuentran puntos de contacto. Cuando cae la llamada efímera República de Ujice, una pequeña república partisana surgida en un territorio temporalmente liberado, Mihailovich no acude en su ayuda, prefiere preservar a sus propios hombres. Y esto, desde cierto punto de vista, marcará su condena por parte de Tito, cuando en cambio Italia sale del conflicto. Al menos en el tablero yugoslavo. El colapso repentino de todo lo que había sido el ejército italiano, el Regio Ejército, toma inicialmente por sorpresa, no solo a los alemanes y a los ustachas, sino también a los partisanos y a los chetniks. Aunque en realidad, poco después, el 8 de septiembre de 1943, las reacciones son extremadamente diferentes. Como hemos dicho, en Eslovenia, Leon Rupnik básicamente logra ser nombrado como presidente de la nueva Eslovenia, aliada del Reich, y les da mano libre a sus Domobranci para la caza, tanto de italianos como de partisanos. No hace falta decir nada sobre los ustachas, simplemente siguen persiguiendo sus objetivos, que son los de genocidio, la matanza de serbios y judíos en primer lugar. Básicamente, no les importan tanto los italianos como los partisanos. Algunas formaciones deciden tomar una buena revancha en las zonas controladas, o que alguna vez estuvieron controladas por el Regio Ejército, como por ejemplo en Istria. En Dalmacia la situación es muy diferente. El general Giovanni Battista Auxilia transforma su división, la división Venecia, en el núcleo de la primera división italiana partisana, la Garibaldi. Una división que luchará durante más de 2 años junto a los partisanos de Tito. Y luego están los chetniks. Chetniks que intentan de todas las formas apropiarse de las armas de los italianos, como también lo hacían los partisanos de Tito, pero por otro lado no se oponen al intento de los italianos de regresar a casa. Es un frente extremadamente fragmentado. El yugoslavo, que vive episodios muy duros, muy ásperos, episodios de guerrilla, episodios de guerra abierta, incluso batallas campales, en los que claramente los dos ejércitos yugoslavos, el de Mihailovich y el de Tito, sufren la inferioridad de medios, especialmente frente a la Wehrmacht nazi, que cuenta con apoyo aéreo. Pero el verdadero punto de inflexión en 1943 es la decisión tomada por los ingleses y posteriormente también por los estadounidenses de ralentizar y finalmente detener los suministros hacia el ejército chetnik a favor de Tito, que es identificado como el único verdadero combatiente a favor de los italianos. En el tablero yugoslavo, Mihailovich ve en todo esto realmente algunos problemas.
No por nada. En su cuartel general de Ravna Gora, Mihailovich ve poco a poco que sus apoyos se van debilitando. La misión aliada de julio de 1944 con el coronel estadounidense McDowell, que quisiera por última vez tratar de convencerlo de luchar al lado de los aliados y no desperdiciar sus fuerzas contra Tito, termina en un fracaso. En septiembre de 1944, Mihailovich se ve obligado a dejar Serbia, porque está presionado por la retaguardia por el Ejército Rojo que ha descendido por Rumania y Bulgaria, cambiando también el destino de esos dos países. Desde ese momento en adelante, Mihailovich se inclina cada vez más hacia los alemanes. Ya no los combate, busca el contacto con el coronel Starker y obtiene de los nazis armas y suministros. No muchos, hay que decirlo, pero en esa fase de la guerra, los alemanes que han trasladado a la zona de los Balcanes algo así como 10 divisiones, entre divisiones del HR, divisiones mixtas croatas y formaciones de las Waffen-SS. Tienen la necesidad, se decía a los alemanes, de hacer frente a la guerra partisana, que es cada vez más virulenta, con todos los medios a su disposición, incluso con la colaboración de quienes hasta hace unos meses los habían combatido. En esa fase hay un todos contra todos. Mihailovich lucha contra Tito, pero también lucha contra los Ustasha, que son aliados de los alemanes. Los Ustasha luchan contra Mihailovich, pero también luchan contra Tito, y están sujetos al control alemán, que de vez en cuando interviene también con cortes marciales contra los militares Ustasha, que se ceden en sus métodos, perdiendo así el apoyo de la población civil. Tito lucha en varios frentes, pero obtiene el apoyo político de los aliados, apoyo táctico de los soviéticos y apoyo material de los italianos. Al menos al principio, con todo el material bélico que logra conseguir y posteriormente también gracias al apoyo de la división partisana Garibaldi. Realmente es un caos. Un caos que no puede definirse propiamente como guerra civil, sino más bien como una guerra político-étnica. Los Domobranci son exclusivamente eslovenos, los Ustashas son exclusivamente croatas, los Chetniks son exclusivamente serbios. Exclusivamente, es decir, excluyendo a todos los demás. Hay formaciones musulmanas que inicialmente son apoyadas por Italia, por ejemplo por el general Pircio Biroli y luego por el general Robotti. La única formación que abarca diferentes etnias es precisamente la comunista, la de Tito, y es la que resulta vencedora. El mismo Mihailovich se da cuenta de eso en febrero de 1945, cuando sus fuerzas ya están peligrosamente debilitadas. En ese momento, con los hombres cansados, debilitados por una epidemia de tifus exantemático y con cada vez menos recursos disponibles, los Chetniks se dividen en dos. Una columna liderada por el montenegrino Pavle Jurisic se dirige hacia el noroeste porque tiene la intención de reunirse con los angloamericanos que están subiendo por Italia. Por otro lado, nadie dentro de los Chetniks se hace ilusiones sobre el trato que les darán los titistas al final de la guerra. Mihailovich, en cambio, es engañado por los falsos mensajes filtrados por la OSNA comunista. Falsos mensajes que hablan de una Serbia lista para levantarse contra los comunistas y volver a abrazar al rey Pedro II Karađorđević. Mihailovich entonces se dirige hacia Serbia. Es un error. La columna de Jurisic es aniquilada por los Ustasha, mucho antes de llegar a Istria. Mihailovich va hacia Banja Luka y luego Kalinović. Trata de llegar al Drina, la frontera natural de Serbia. Pero a finales de abril de 1945 sus fuerzas son rodeadas por los partisanos. Mueren 7,000 Chetniks. Se salvan alrededor de 400 que huyen desesperadamente. Entre ellos está Mihailovich, que llega a las montañas con los últimos hombres leales a él. La guerra en Yugoslavia termina con el fin de los regímenes títeres. El de los Ustasha en Zagreb, el de los Domobranci en Ljubljana y con el predominio de Tito. Mihailovich es capturado por la OSNA a finales de 1945 al amanecer de 1946, cerca de lo que antes era la frontera con Austria. Y está en muy malas condiciones. Está físicamente deteriorado, casi ciego, no ha comido en semanas. Lo cuidan especialmente para el juicio. Un juicio que se celebra en Belgrado. A las puertas del verano de 1946, termina con su fusilamiento el 17 de julio del 46. Es el final de la fase de la guerra interna, pero no civil, dentro de Yugoslavia. ¿Y por qué no fue una guerra civil en Yugoslavia? Simplemente porque algunas de las entidades que surgieron, el Estado Libre de Croacia,
La provincia autónoma de Ljubljana bajo los Domobranci eran estados títeres. No se podían definir como estados autónomos que hubieran conquistado por sí mismos su independencia. Las formaciones partisanas, la de Tito y la de Mihailovich, tenían fines diferentes a nivel político, pero también se basaban en diferentes supuestos a nivel étnico. Como hemos visto, los chetniks de Mihailovich eran exclusivamente serbios. Se puede hablar, en todo caso, de una anticipación de las posteriores guerras yugoslavas, las de 1991 en adelante, guerras con un fundamento principalmente étnico y, en cierto modo, también religioso, aunque no fueran guerras de religión. En Yugoslavia, hasta la guerra, su disolución e incluso hoy en los estados post-yugoslavos, no se habla de guerra civil al recordar el periodo de 1941 a 1945. Dependiendo de la zona, se habla de guerra de liberación, guerra de partisanos, guerra contra la ocupación, pero nunca se usa la expresión guerra civil. ¿Por qué motivo? Porque no lo fue. No se puede definir así, porque la guerra civil implica que una facción tome las armas dentro de un estado específico contra el propio gobierno, que lo derroque y proponga un gobierno alternativo, no de manera democrática, sino de manera violenta. Yugoslavia ya no existía cuando se crearon los estados títeres y cuando Mihailovich y Tito tomaron las armas. Era una entidad territorial fragmentada, con un gobierno en el exilio, incapaz de ejercer el mínimo control siquiera sobre una parte del territorio. No importa que el ejército de Mihailovich haya sido definido como ejército yugoslavo en la patria, era solo una etiqueta, solo un intento de dar una justificación a lo que era la propia actividad de Mihailovich. Una actividad que luego sería desmentida por los hechos y por la política en lo que respecta a las supuestas intenciones de asociarse al gobierno yugoslavo en el exilio en Londres. Esto deja claro que, cuando se habla de guerra civil, se debe estudiar siempre cada detalle, analizar cada situación, porque el riesgo de mezclar, de confundir las cuestiones, de hacer pasar como guerra civil lo que es otra cosa, siempre está presente. A veces la frontera es extremadamente tenue, pero eso no significa que deba cruzarse de manera descuidada. O peor aún, que se considere tan delgada, tan débil como para juzgarla inexistente. La frontera siempre está ahí y, como dijo hace muchos años un famoso director italiano, las palabras son importantes.